Y a lo largo de este año 2018 hemos compartido, aquí en el aire de En Frecuencia Volumen 5, entrevistas de la más diversa índole con diferentes actores de las artes, de las ciencias, y dentro de la ciencia estuvimos charlando al principio del ciclo con la doctora paleoceanógrafa, la doctora Gemma Martínez Méndez, quien desde Bremen tuvo la gentileza de aceptar nuestro contacto para charlar sobre un cuento científico, un trabajo de divulgación científica para niños y jóvenes, con historias, con cuentos, básicamente. Érase una vez un cuento científico, se titula este trabajo. La semana pasada o la anterior estuvimos compartiendo uno de los cuentos allí incluidos, el escrito precisamente por la doctora Gemma Martínez Méndez, y nosotros hoy vamos a recordar aquella entrevista que estuvimos realizando con Gemma Martínez Méndez, oriunda de Oviedo. Hoy vamos a tener dos, además de esta entrevista que compartimos, vamos a tener también dentro de Viajes y Lecturas, y también desde Oviedo, a Cristian Velasco, haciendo ya el cierre de este año 2018 con Viajes y Lecturas. Pero bueno, nacida en Oviedo, radicada en Bremen, escuchamos la entrevista a la PhD Gemma Martínez Méndez. Y ya estamos en contacto con Gemma Martínez Méndez. Ella es oriunda de Oviedo, pero está radicada en Bremen y allí trabaja en el Center for Marine Environmental Sciences. Es el Centro de Ciencias para el Ambiente Marino, y ya le damos la bienvenida a Gemma. Hola Gemma, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí comenzando este contacto internacional, y que nosotros llegamos al mismo a través de una actividad del Instituto Cervantes, con su filial en Bremen, y una lectura para niños, y no tan niños, agrego yo. Érase una vez cuentos sobre el océano, donde se van a estar compartiendo lecturas sobre el trabajo realizado por un grupo de jóvenes científicos de los institutos de investigación de Bremen y sus alrededores, quienes han diseñado un proyecto divulgativo y han publicado un libro electrónico con historias cortas sobre esta temática. ¿Nos puedes contar sobre este trabajo, Gemma? Sí, el proyecto, fue iniciativa de dos compañeras mías que tenían el interés de hacer divulgación científica, y descubrieron una llamada para un concurso, una competición para subvencionar proyectos que intentasen transmitir la ciencia que se hace en los institutos alemanes al público. Entonces el 2016-2017 además era el año científico de los mares y océanos, y cuadraba todo muy bien. Entonces se creó como un grupo para solicitar subvención para ese proyecto, y la idea del proyecto era escribir cuentos con contenido científico relacionado con el océano. En principio se pensó hacer esto para niños. Después del comité de esta competición recomendaron que se formulase quizás un poco más para adultos, porque casi todos los proyectos de divulgación van como enfocados a los niños y se deja un poco a los adultos de lado. Y entonces al final se modeló de tal forma que la idea es que las historias sean leídas en conjunto por adultos y niños, o que sean adultos que tienen contacto con niños, sean padres, maestros, ¿cómo se dice en castellano? La gente que trabaja en los jardines de infancia, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, todo cualquier persona que al contarle el cuento al niño también ellos mismos puedan aprender de los conceptos y puedan explicar algunos conceptos más complicados a los niños. Además, detrás de cada historia hemos hecho una pequeña parte que le hemos llamado ¿Quieres saber más?, en la que explicamos algunos de los conceptos científicos que se tocan en las historias. Así es. Las historias pretenden un poco
pues ayudar a concienciar sobre algunas de las problemáticas que están los océanos viviendo ahora mismo por las actividades humanas. Y nosotros hemos podido, acceder a este material que es de descarga gratuita en internet. Se encuentra en inglés, en alemán y en español. Érase una vez un cuento científico bajo licencia de Creative Commons, y nosotros disfrutamos de tu cuento, Gema, de esta adaptación, podría llamarse, de Los Músicos de Bremen. Esta historia que cuenta el vínculo y las aventuras del burro, el perro, el gato y el gallo, que en virtud de su edad, de su avanzada edad, han sido dejados de lado por sus amos y se juntan y viven un montón de peripecias en el cuento de los hermanos Grimm, si no mal recuerdo. Sí, los hermanos Grimm lo que hicieron fue poner en formato escrito muchos cuentos que estaban en la tradición oral en Alemania, y de hecho algunos de los cuentos que ellos escribieron también vienen de cuentos franceses y así, pero quién fue el autor original de la historia, la verdad es que no se sabe. Nunca lo sabremos. No lo sabremos, ni dónde se quedaron exactamente los músicos de Bremen, porque no llegaron a Bremen, se quedaron por el camino. Exactamente, músicos que nunca tocaron un instrumento, al menos en el cuento. Y hace pocos días se festejó el Día Mundial de la Narración Oral también, y destacando de la importancia que tiene la narración en nuestra cotidianeidad, y cómo nos fascina, nos atrae, nos seduce escuchar historias. Nosotros seguimos con atención el desarrollo de los músicos de Bremen en este volumen de Érase una vez, y un cuento que, si bien esta fábula ya es una ficción, empieza a transitar un terreno futurista, ¿no? En el año 2116, si mal no recuerdo, luego de aquella tormenta, luego de pasear en bote a la deriva en el océano, con un final feliz el cuento, eso sí lo podemos decir, al menos en la historia, ¿no? Feliz y consciente y responsable de una nueva actitud ante la realidad que hoy nos toca. Exacto. Y es un cuento bastante extenso, Gema. ¿Cómo te resultó escribirlo? Pues la verdad es que tuvimos aquí en el MARU, en el instituto donde trabajo, un pequeño seminario que nos dio Ulrike Prange, que se encarga de la parte de comunicación en el instituto, y ahí ella nos resaltó lo importante que es cómo comienza el cuento para enganchar al lector. Y en ese momento me acordé del comienzo de Don Quijote, que es un comienzo que todos los castellano parlantes sabemos y muchos no castellano parlantes también. En un lugar de alguna forma cuyo nombre no recuerdo. Sí, y de alguna forma de ahí me quedé pensando, en un lugar de Bremen, y pensé, un lugar de Bremen, los músicos de Bremen, y los músicos de Bremen yo creo que deben ser del siglo XIX, sé que deben estar como en la época de la pequeña edad del hielo, y me puse a buscar y comprobé que efectivamente así era, y empecé ahí a hilvanar la idea de querer explicar, por una parte, un periodo climático bastante reciente pero muy distinto del actual que conocemos, la llamada pequeña edad del hielo, que fue entre los siglos XIII y XIX. Y hay documentación histórica, imágenes que nos muestran lagos congelados en toda Europa y unas condiciones mucho más frías. Si bien fue un periodo de bastantes cambios, había épocas más cálidas intercaladas. Entonces esto fue una motivación para mí para explicarle a la gente que el clima cambia a lo largo del tiempo, que es algo que muchas personas saben, pero no todo el mundo es consciente de cómo eso afecta a nuestras vidas. Y después, como tengo también un interés en intentar transmitir que
calentamiento a nivel global que está experimentando la Tierra a día de hoy a causa de las actividades humanas tendrá unas consecuencias para nosotros, pues quise vincular esto dentro de la historia. Y por eso el salto al futuro, para mostrar un escenario completamente distinto, en que ya el planeta es mucho más cálido, el nivel del mar ha subido y los músicos se encuentran con una situación completamente distinta. Así es, los músicos de Bremen, bueno, en virtud del frío reinante en su lugar, van a buscar un lugar más cálido, planean ir a Mallorca, embarcan, y luego de varios días de estar embarcados dicen, bueno, no hemos llegado a Mallorca, ¿qué ha ocurrido aquí? Entonces deciden tomar un bote del barco y salen por allí, y suceden otras cosas que nosotros invitamos a nuestros oyentes a descubrir en este trabajo desarrollado por marum.de. Allí pueden encontrarlo, www.marum.de, y descargar en formato PDF. Los músicos de Bremen se hacen a la mar. Es una de las historias incluidas en este trabajo. Los músicos de Bremen se hacen a la mar, escrito por Gema Martínez Méndez, quien nos está acompañando, y con unas hermosas ilustraciones también de Peter Marten. Y bueno, Gema, nosotros queremos saber también, más allá de la narración, de la historia, de acercar a jóvenes y adultos. Yo disfruté mucho de la lectura de Los músicos de Bremen se hacen a la mar. Actualmente, ¿qué está a nuestro alcance en la cotidianeidad para poder al menos, si no revertir, amortizar un poco el peso de esta situación? Bueno, yo creo que ahí es sobre todo tomar conciencia en nuestros hábitos de consumo. O sea, por ejemplo, si puedo comprar una manzana que viene de la ciudad cercana a la mía, ¿por qué de comprar una manzana que venga de otro continente y que tiene lo que llamamos una huella de carbono muy elevada, porque hay que transportarla en barco, mantenerla en frío, etcétera? Entonces esto, por ejemplo, es una posibilidad que nosotros tenemos como personas individuales, el tratar de consumir productos que sean lo menos dañinos para el entorno, por así decirlo, o plantearnos, tengo realmente la necesidad de consumir productos fuera de época que son energéticamente costosos de producir, o el tipo de ropa que utilizamos, los aparatos, como de frecuente es necesario cambiarlos. Necesito un teléfono nuevo cada medio año, o puedo tener el mismo teléfono varios años hasta que deje de funcionar. Y este tipo de pequeñas acciones, de realmente tomar conciencia de que nuestros actos, nuestro consumo tiene unas implicaciones para el entorno. Y el entorno al final es nuestra casa, o sea que no es que el planeta se vaya a ver perjudicado. Al planeta le da, entre comillas, igual. Los perjudicados indirectamente somos nosotros. O nuestro consumo de energía, si podemos ir en bicicleta en lugar de en coche particular, pues aparte de ahorrar CO2 al medio ambiente, hacemos algo por nuestra salud. Pues son este tipo de pequeñas acciones. Y en el libro hemos escrito una pequeña guía también con algunas ideas. O intentar ahorrar agua, que es un bien muy preciado, el agua limpia. Pensamos que hay un montón de agua en el planeta, pero el agua limpia que llega a nuestro grifo, pues también implica todo un proceso, y no todo el mundo tiene acceso a esa calidad de agua. Entonces es también andar un poco de forma consciente con esos recursos. Bien, la energía, no dejar las luces encendidas, son pequeñas cosas que no parecen mucho, pero teniendo en cuenta que somos varios millones de personas sobre el planeta, claro, pues todo suma. Claro, al hacer la sumatoria de todas nuestras acciones, el número es bastante grande, ¿no? Y desde la ciencia, ¿qué pasos se están dando? Sí, pues ahí desde la ciencia, en mi campo en particular, que trabajo en paleoceanografía, paleoclima, paleo significa estudio del pasado, nosotros lo que intentamos hacer es ayudar a comprender
cuál era el estado natural del planeta, de qué forma evoluciona el clima por sí mismo. Obviamente hay un montón de interacciones internas y factores externos que afectan, entonces es un sistema complejo, y lo que intentamos es ver cómo funcionaba antes de que la población humana fuese tan grande y empezase a alterar la química de la atmósfera con emisiones de gases y a contaminar, etcétera. Entonces, en base a eso, habrá otro campo de científicos que podrá hacer modelos para el futuro de, vamos a ver, si no fuese por estas alteraciones que los hombres están haciendo en el ambiente, ¿cómo evolucionaría el clima? Entonces sería este estado, y el estado que nosotros observamos ahora es este. Entonces, ¿qué se puede hacer? Después hay otros campos de la ciencia que buscan acciones reales de lo que se llama mitigación, de disminuir un poco estos efectos, o hay campos de la ciencia que intentan encontrar soluciones para reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera, intentan buscar formas de a lo mejor enterrarlo en tierra o utilizarlo de alguna manera, y no puedo hablar mucho porque no es mi campo. Hay otros campos científicos que estudian la interacción de las sociedades, por ejemplo, en estas islas del Pacífico, donde ya se empiezan a notar los efectos de la subida del nivel del mar, cómo está afectando eso a la sociedad, qué implicaciones políticas puede tener eso. Entonces, la ciencia en general, lo que intentamos es proveer la información que después los políticos idealmente utilizarían para tomar decisiones sobre en qué dirección ir. Bueno. Y sí que se nos está pidiendo a los científicos que nos impliquemos cada vez más en transmitir este conocimiento más activamente, que no se quede solo en nosotros escribimos un artículo científico, lo leen nuestros colegas, hacen investigaciones que incluyen parte de esa información, se va avanzando, pero necesitamos que este conocimiento se transmita al público por una parte y a los políticos por otra. Nosotros te agradecemos este trabajo, Gema, te agradecemos este contacto con nosotros aquí en un punto tan distante, ¿no? Más de 12.000 kilómetros nos separan, sin embargo estamos en el mismo planeta, en el único planeta que tenemos. Acabamos de charlar con PhD, Gema Martínez Méndez. El agradecimiento, y te vamos a pedir, Gema, como lo hacemos siempre con nuestros invitados, que elijas para nosotros un tema musical de cualquier género y o estilo para compartir con nuestra audiencia. Vale. Bueno, el primero que se me ha venido así a la cabeza es Hey You de Pink Floyd. Hey You, Standing in the Dark. Exacto. Bueno, y con Pink Floyd cerramos estos minutos. Muchas gracias, Gema. Muchas de nada. Ha sido un gustazo. Igualmente.